Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré. ¿Qué tan fuerte en la fe te consideras? En la lectura del Nuevo Testamento en un año, hoy nos corresponde el capítulo 14 de este fascinante libro de Romanos. Así que te invito a que prepares tu mente y tu corazón para ver qué tiene la palabra de Dios para ti el día de hoy. Yo soy Panky y te invito a escuchar esta primera canción que nos invita a contemplar y a adorar el nombre de Jesús. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Muy bien, vamos a hacer la lectura de estos primeros 4 versos del capítulo 14 y iremos comentando algunos otros versos más adelante. Reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. A algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga, es asunto de su propio Señor, y se mantendrá en pie, porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Bueno, este capítulo 14 del libro de Romanos, si uno lo lee a la ligera, pensará que están hablando acerca de días especiales o de comida, alimentación, pero realmente son ejemplos que da el apóstol Pablo para tratar el tema que está de fondo, y es el tema de las diferencias en cuanto a cómo, a qué, en cuanto a lo que se cree, a lo que se dice, a cómo se vive la fe. Y aquí hay dos grupos de personas: los débiles, que se mencionan en este capítulo, y los fuertes en la fe, y va a haber un contraste entre esos dos, y va a haber una marcada, digamos, voz o enseñanza para los que son fuertes en la fe.
Así que en esta primera sección de confesión, tenemos que decir que el texto de Romanos es claro al decir que no debemos entrar en discusiones con los débiles. ¿Cuántas veces te ha pasado a ti que comienzas a discutir por cosas menores o por cuestiones que quizás son importantes con personas que quizás están comenzando en el Evangelio o que quizás no lo han comprendido completamente? Lo más probable es que nunca comprendamos el Evangelio completamente, porque no solamente es entenderlo, sino asimilarlo, aceptarlo, recibirlo en el corazón. Es un proceso súper largo. Pero aún así, si tú eres una persona madura, que entiendes el Evangelio y que lo has aceptado y asimilado, quizás muchas veces te has visto en discusiones con personas que son débiles en la fe y que están luchando con cuestiones. El texto de Romanos nos dice que no debemos entrar en estas discusiones con los débiles, porque es probable que los hagamos pecar. Y bueno, ahorita vamos a mencionar como otras cosas. Ahora, hay una cosa que también está ahí por debajo en la discusión, y es que los que pensamos que somos fuertes en la fe, quizás tenemos esta tentación que muchas veces se convierte en un pecado. Y es pensar que estoy en lo correcto porque no soy un débil en la fe. Soy una persona madura, soy una persona que lee la Biblia. Entonces, esta tentación que nos lleva a este pecado de pensar que yo estoy en lo correcto, es decir, que mi forma de creer, de pensar, de actuar está bien y la del otro hermano está mal, nos lleva a este pecado, ¿no? Al pecado del orgullo, digamos, del orgullo espiritual. Ahora, ¿cómo se determina o cómo sé yo o quién me dice que yo soy un fuerte en la fe? ¿Cómo se determina eso? ¿Es por mis años de conversión, por mis años de caminar en el cristianismo, por mis estudios teológicos o por los ministerios en los que yo participo o por los cursos de la EBI que he tomado? Depende de la cantidad o de las posibilidades de servicio que tengo. Eso determina si soy débil o fuerte en la fe. Quizás no. Así que cuando estamos en medio de discusiones, acerca de cómo vivir, pensar, creer, actuar nuestra fe, estamos muy tentados a pensar de que nosotros estamos en lo correcto, no sé por qué criterio, y que la otra persona es una persona débil y que hay que digamos, señalarle su error. Ahora, el texto de Romanos también nos dice que no debemos juzgar a otros, porque cuando lo hacemos estamos tomando el papel de Dios. Solo Dios puede juzgar a las personas por lo que hacen, por lo que piensan, por cómo viven su fe. Nosotros no tenemos ese derecho, no se nos ha dado ese papel. Así que esta tentación que tenemos, que se convierte en un pecado, no solamente de controvertir, sino también de juzgar, de señalar a la otra persona, a la que podemos ver como una persona débil en la fe porque no entiende ciertas cosas, y llegamos hasta juzgar las cosas que dice, las cosas que hace. Bueno, el Romano nos está diciendo: no hagas eso, porque eso solamente le corresponde a Dios. Nosotros como cristianos estamos para ayudar y sostener a las otras personas. Así que en este momento de confesión yo te invito para que oremos juntos y le pidamos a Dios perdón por las veces que hemos juzgado a otras personas por su conducta. Personas que vemos que son cristianas, que compartimos quizás la misma iglesia, el mismo ministerio o algunos espacios en común,
pero que no compartimos algunas cosas y eso nos hace, digamos, señalarlos, juzgarlos a veces de la manera no correcta. El capítulo 14 habla especialmente de cómo vivir en comunidad cuando hay personas que van más adelante en la fe, en el camino que otras. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo puedo yo vivir, convivir, hacer comunidad con la persona que apenas está llegando a la fe y con otros que ya llevan mucho camino andando? ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, de eso se trata el capítulo 14. Y la primera invitación en este devocional en casa es que pidamos perdón a Dios por las veces que hemos juzgado a otros, que creemos que son débiles en la fe, que creemos que tienen actitudes o que dicen cosas que van en contra de lo que nosotros creemos que está bien para Dios. Pedirle perdón a Dios porque hemos asumido el papel que solamente le corresponde a Dios de juzgar, de señalar y quizás también de disciplinar. Así que oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra porque es tan clara, Señor, para nosotros. Este problema del orgullo, Señor, espiritual, del orgullo a veces también teológico, por el que muchos pasamos y pecamos. Señor, venimos ante ti y lo presentamos. No queremos ser personas necias que están para señalar, para controvertir, para buscar el error en las otras personas. Te pedimos perdón, Señor, si lo hemos hecho o si lo hacemos en nuestra cotidianidad. Quizás muchas veces lo hacemos porque queremos el bienestar de la otra persona o porque buscamos que se diga siempre la verdad. Pero ayúdanos, Señor, a no caer, Señor, en la tentación y en el pecado de juzgar lo que hace, lo que piensa, lo que dice, la forma en que vive la fe las otras personas. Ayúdanos, Señor, a entender que vivimos en una comunidad donde hay quizás todos los niveles de fe, todos los niveles de entendimiento del Evangelio y que debemos aprender a caminar juntos, a acompañarnos, a orar, a saber que necesitamos los unos de los otros, Señor, para vivir con intensidad este camino de la fe, sabiendo que también somos débiles, sabiendo también que somos frágiles, sabiendo también que pecamos, Señor, pero reconociendo, Señor, que no debemos tomar tu papel, Señor, al juzgar lo que otras personas, en nuestro parecer, están haciendo mal, Señor. Ayúdanos a identificarnos con estas personas y más bien ver la obra que tú estás haciendo en ellos. Señor, pedimos que quites de nosotros el orgullo espiritual y que nos ayudes a tener, Señor, este control también de lo que decimos y la forma en que vemos a las otras personas. Ayúdanos, Señor, a crecer en amor, en compasión y ayúdanos a crecer como comunidad donde quiera que esté cada una de las personas que ve este devocional. Amén. Bueno, te invito a escuchar esta canción y ya regresamos porque hay otras cosas muy interesantes para comentar en el capítulo 14 del libro de Romanos. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte para escalar, con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allá en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza
Bueno, gracias por seguir ahí. Estamos en el capítulo 14 del libro de Romanos y vamos a comentar algunas cosas que me parece que son muy importantes. El capítulo 14 se nos comenta que debemos recibir bien a los hermanos que todavía no entienden bien el Evangelio. Debemos recibirlos bien. Y me parece muy llamativo, o me parece importante resaltar esta condición que les da el hermano Pablo, a propósito, el apóstol Pablo, que les llama a nuestros hermanos. Es decir, ya lo son, ya hacen parte de nuestra familia, aunque quizás no entiendan algunas cosas, aunque quizás sean personas testarudas en algunos casos, aunque quizás estén cerrados también a la palabra de Dios, en algunos casos. ¿Te pasa? A mí me pasa. Debemos aceptarlos, debemos recibirlos y debemos verlos como hermanos. No debemos esperar a que una persona tenga cierto nivel de conocimiento del Evangelio o cierta experiencia en el ministerio o cierto kilometraje en la fe para decir, ahora sí es mi hermano, sino que debemos aceptarlo así como es, una persona que está llegando, que está caminando y que está creciendo junto a otros hermanos. Además de eso se trata la comunidad, de crecer los unos con los otros. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con, o cómo se conecta eso con el tema de la adoración que estamos en esta sección en este momento? Bueno, un ejemplo de esto, de recibir a otros hermanos, recibirlos bien, aunque no entiendan bien el Evangelio, creo que lo encontramos en Jesús y en su caminar con sus discípulos. Ustedes pueden ver cómo Jesús durante esos 3 años caminó con estos discípulos, algunos incrédulos, algunos arriesgados, otros osados en la fe, otros que caminaban, que daban 5 pasos y después retrocedían 10. Si pensamos en los discípulos, en estas personas que caminaron más de cerca con Jesús, podemos ver personas en todos los niveles de la fe, de la madurez espiritual, pero vemos en Jesús cómo Él los recibió, los amó, los acompañó, los discipuló, oró con ellos, estuvo con ellos. Jesús es un excelente ejemplo de cómo caminar con otros a pesar de su madurez o no en la fe. Y bueno, la invitación en esta sección es que adoremos a Dios. A propósito de eso, ahora piensa en tu vida. A ti que te cuesta un poco caminar con otras personas que apenas están comenzando en la fe, o que tú ves que tienen ideas que son extrañas y que no te gustan, o que a pesar del tiempo no le entran ciertas cosas por miles de razones, y a veces estás juzgando a esas personas con dureza. En esta sección de adoración creo que podríamos adorar a Dios precisamente por su amor y por su paciencia para con nosotros. Cuando ves a otras personas en esa condición y las juzgas, bueno, te has olvidado de que Dios también, digamos, está teniendo ese proceso con todos nosotros, ¿no? Nos tiene paciencia, nos ama, nos acompaña, nos perdona. Dice la Biblia que la fidelidad de Dios o la misericordia de Dios se renueva cada día con nosotros. Nos tiene mucha misericordia de Dios, ¿no? A pesar de nuestras equivocaciones, de ser testarudos, de que a veces nos hacemos locos con el mensaje de la palabra de Dios y estamos como en otras cosas, Dios es paciente y es amoroso con nosotros. La invitación que nos está haciendo el capítulo 14, que hagamos entre todos como comunidad. Sé paciente, sé amoroso,
acompaña a esa persona que es una persona débil en la fe, ámala, recíbela también como un hermano, abrázala, camina junto a ella. Así que adoremos a Dios por su paciencia y por su amor para con todos los cristianos, para con todos sus hijos. Señor, te adoramos por esta realidad, que tú nos aceptas a todos, a pesar de nuestra condición en la fe, sea muy madura o sea muy frágil, muy pequeña, muy minúscula. Tú nos amas, nos aceptas, nos abrazas y prometes, Señor, acompañarnos. Eso nos da consuelo y por eso te adoramos. Te adoramos porque sabemos que tu misericordia es eterna. Te adoramos porque tu paciencia con nosotros nos sorprende. Te adoramos porque en esto vemos tu gran amor, tu gran bondad para con nosotros. Ayúdanos a experimentar, a ver tu bondad, Señor, en nuestras vidas, para también, Señor, transformar ese amor, esa bondad para con otras personas. Te adoramos, Señor, te adoramos por eso, por tu paciencia, por todas las veces que nos has perdonado, por todas las veces que nos has dado una nueva oportunidad, por todas las veces que hemos juzgado a otros, pero aún así, Señor, tú nos amas, tienes paciencia con nosotros y estás tratando nuestro corazón, Señor, y te adoramos por eso. Gracias, Señor, por tu paciencia, te adoramos. Gracias por tu amor, porque lo vemos y lo experimentamos, Señor. Cuando vemos nuestra propia vida, nuestra fragilidad y nuestra manera de caminar, la fe, el Evangelio, vemos todas las veces que nos hemos equivocado y tú has estado ahí, Señor, para levantarnos, para restaurarnos, para darnos fuerza. Así que por eso, Señor, te alabamos y te bendecimos otra vez. Gracias por tu amor, gracias por tu paciencia, gracias por tu misericordia. Te alabamos. Bueno, te invito ahora a escuchar esta bella canción y ya regresamos para seguir reflexionando en el capítulo 14 del libro de Romanos. Dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan, como gota de rocío que se rueda, como cruz de rústica madera. Dame una fe sencilla que se siente a la mesa de los pobres, que se alegre de alegrar sus corazones y que llore también con sus dolores. Una fe así parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Dá-me uma fé singela para curar com esperança a tristeza, para cantar por mais perdão nessa guerra, para avivar o pavio que fumega. Dá-me uma fé singela que não dá brecha e espaço à mentira, que não consegue conviver com a injustiça e não se cala ao que sabe que dá vida. Gracias por seguir ahí. Este devocional en casa lo estamos haciendo en el capítulo 14 del libro de Romanos y hacíamos la pregunta al principio de qué tan fuerte te consideras en la fe. Ahora también hay que hacer la pregunta qué tan débil te consideras también en la fe. Bueno, en este tiempo de súplica hay que decir varias cosas. Ya mencionamos hace un ratico el tema de juzgar a los demás, que esta tentación que tenemos, los que creemos que
entendemos mejor las escrituras o entendemos mejor el evangelio y todo lo demás, y nos cuesta mucho aceptar y entender actitudes o cosas que dicen otras personas. Bueno, ese es el tema de fondo que se trata en el capítulo 14 del libro de Romanos. Los débiles y los que son fuertes. ¿Cómo nos relacionamos con ellos? ¿Cómo reaccionamos ante esas situaciones? Por lo que se dice en el capítulo 14, podemos decir que cuando juzgamos a otros, podemos debilitarlos en su fe, podemos desanimarlos. Y yo creo que eso no lo queremos, ¿cierto? No queremos que eso pase. Por eso debemos, en lo posible, desistir de esta idea de juzgar a otras personas por las cosas que hacen. No sabemos cómo esto lo puede afectar y todo lo demás. Ahora, no se trata de quedarse callado o no se trata de cerrar, poner un velo en los ojos cuando pasan situaciones. Esa no es la situación. Estamos hablando de un mal enfoque o de una mala reacción cuando pasan ciertas cosas. La Biblia sí habla acerca de cómo tratar ciertas cosas, ¿no? Quizás en otros pasajes de las Escrituras podemos encontrar cómo acercarnos a los hermanos que están fallando. Y más adelante vamos a mencionar algo sobre eso. Entonces eso, cuando juzgamos, podemos debilitar al otro porque los desanimamos en la fe. Piensen cómo se siente una persona que está caminando, que está comenzando, cómo se siente señalado, juzgado por otra persona porque no entiende o porque no hace las cosas como tú crees que las deberías hacer. ¿No crees que eso lo puede desanimar a tal punto hasta abandonar la fe? Quizás pasa algunas veces con los padres, con los hijos, diciéndoles cómo deben hacer ciertas cosas o tratando de forzar el comportamiento de sus hijos, adolescentes o de lo que sea. Ten un poco de paciencia y no juzgues a estas personas porque los puedes desanimar en la fe y no queremos que eso pase. Por otra parte, ojo que aquí estamos hablando de juzgar. Por otra parte, estamos hablando que estamos juzgando que los que somos fuertes en la fe, estamos juzgando, señalando cosas en los débiles en la fe. Ahora, por otra parte, cuando estamos juzgando, eso es como un boomerang que se nos devuelve, porque cuando nosotros tomamos esta actitud, esto significa o nos convierte también en personas débiles, porque la Biblia claramente dice que el juicio solamente le corresponde a Dios. Así que si tú estás juzgando a una persona que crees que es débil, eso te convierte inmediatamente en un débil en la fe, porque no has entendido esta parte del Evangelio que dice que el juicio solamente le corresponde a Dios. Paradójico, ¿no? Este asunto llamativo. ¿Ves pensando en tu vida en qué lugar estás? ¿Cómo reaccionas ante ciertas cosas? Y quizás si tu respuesta al principio de que soy una persona medianamente fuerte, pero tienes esta cosa de juzgar a los demás, quizás no eres tan fuerte como crees que eres. Ahora, el verso 16 del capítulo 14 dice más o menos algo así como que no permitas que el bien que haces se convierta en mal. No permitas que el bien que haces se convierta en mal. Eso, si sigues leyendo el capítulo, se refiere como a estas personas que son cumplidoras, que hacen las cosas bien, que entienden bien el Evangelio, que tratan de obedecer los mandatos de Dios, y eso está súper bien. Está súper bien. Dios nos manda eso. Todos debemos procurar hacer eso. Pero mira lo llamativo que dice el verso 14.
no permitas que el bien que haces, es decir, obedecer a Dios, se convierta en mal al juzgar a otras personas. Entonces, como tú crees que estás haciendo todas las cosas bien y eso te hace ponerte como por encima de los demás, tú piensas que ese bien que estás haciendo, obedeciendo a Dios, sirviendo a Dios, haciendo las cosas teológicamente correctas, tú crees que estás, digamos, en un nivel de madurez espiritual, digamos, más alto que otras personas. Eso que estás haciendo bien se convierte en algo malo cuando tú juzgas a otras personas que son débiles en la fe. Entonces, mucho cuidado con eso. Y bueno, paradójico, ¿no? El asunto. Está bien si sigues los mandamientos, pero que esto no te convierta en un juez. Si tú cumples los mandamientos, las cosas que Dios dice, como tú entiendes algunas cosas que se dicen en la Escritura acerca de lo que debemos hacer los cristianos, está bien, pero que esto no te convierta en un juez. Quizás piensa en las personas que están cerca de ti. Quizás hay alguien que debe mostrarles el camino. Estamos hablando de los fuertes y los débiles. Te consideras fuerte y estás pensando en tratar de corregir a alguien por lo que dice, por la forma en que vive la fe. Quizás, o una invitación que nos hace el capítulo 14 del libro de Romanos, es que podamos ser instrumentos para mostrar el camino hacia Dios, el camino hacia cómo y el porqué de muchas cosas. Es decir, hay una oportunidad de gracia ahí, otra vez de tener paciencia, de abrazar a estas personas con amor, de entender también su situación, su vida, su contexto, su trasfondo, sus luchas, como todos. En este momento de súplica te invito a pensar en una o dos personas que tú crees que son débiles en la fe y que necesitan entender algunas cosas por las que crees que deberías orar. Y antes de señalar o juzgar, roguemos a Dios para que Dios se revele a sus vidas y ellos puedan ver a Dios en esa situación en particular. Supliquemos en amor a favor de esas personas. Quizás otra persona, quizás tú puedas estar orando por una o dos personas que tú crees que están luchando con situaciones de la fe, pero seguramente también hay alguna otra persona que está orando por ti, porque ve en ti una persona que está luchando también por situaciones o cuestiones de la fe también. Ahí es donde está lo paradójico de este asunto. Creo que todos estamos en algún sentido como algunos altos y bajos en la fe, y eso nos pone como en el lugar correcto también. Así que oremos al Señor. Señor, suplicamos en este día por las personas, Señor, que están cerca de nosotros, que están luchando por situaciones quizás del corazón, situaciones del corazón en el sentido de que tienen cosas allí, Señor, ocupando el lugar que tú deberías ocupar, o que están luchando, Señor, con la cosmovisión de este mundo y versus con lo que dice tu palabra, Señor. O personas que están luchando, Señor, por entender tu gracia, tu amor, Señor, inagotable. Personas que están intentando, Señor, agradarte por las cosas que hacen o que dicen, Señor, y a veces no tenemos la suficiente paciencia con ellos. Suplicamos, Señor, suplicamos para que tú te reveles a ellos, Señor, para que ellos puedan entender de que tú los amas, de que tú quieres su corazón, Señor, de que tú quieres, Señor, que ellos te entreguen su vida 100%. Suplicamos por los que son débiles, por los que se sienten mal, Señor, en la iglesia, o en alguna comunidad o en algún grupo, porque sienten que son menos que las otras personas,
Quizás por los mismos comentarios de otros, quizás por las actitudes, o quizás por su mismo pasado, Señor. Pero suplicamos, Señor, para que tú te reveles a ellos, para que tú los abraces, para que tú los ames y para que ellos entiendan, Señor, de que tú los aceptas como tus hijos, y eso es lo más valioso que nos puede pasar a todos, Señor. Vernos y aceptarnos como tus hijos, que nos amas, que tienes un propósito con nosotros y que preparas, Señor, un hogar en el cielo junto con millones de hermanos de toda la tierra. Así que suplicamos por eso. Amén. Bueno, te invito a escuchar esta canción y ya regresamos para la última sección del devocional en casa. No te despegues, por favor. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Venciste el mundo pecador con tu gran amor. Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero enaltecer. Y gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Miren lo que dice el verso 7 en adelante del capítulo 14 de Romanos, a propósito de lo que vamos a mencionar a continuación. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir para ser el Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven, es decir, para todos. Para los débiles, para los fuertes, para todos. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Me parece que no sabe cómo son las cosas. Me parece que no lo hace bien. Me parece que no se expresa correctamente. Me parece que no ora como debería ser. Me parece que no adora al Señor como debería ser. ¿Por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito. Miren esta sentencia. Esto es muy serio. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y quiero hacer énfasis en el verso 12. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí a Dios. Entonces estamos hablando acerca de juzgar de los que son débiles y los que son fuertes en la fe. Aquí hay una amonestación muy fuerte acerca de, mira, ¿a ti qué te importa? Más o menos lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es, mira, ¿a ti qué te importa? Si él lo hace así, si él ora así, si él piensa así, si él actúa así, ¿a ti qué te importa? Y al final, en el verso 12 dice, así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí a Dios.
Entonces, bueno, estas son las conclusiones, la forma en que podemos poner en práctica esta palabra esta semana. ¿Cómo la podemos materializar? Bueno, yo aquí tengo algunas ideas. Cada uno debe vivir para el Señor, cada uno debe vivir su fe. Bueno, tratando de obedecer al Señor. Hay personas que, viven su fe, con un poco de frustraciones porque están tratando de complacer o de hacer sentir bien a otros. ¿Será que sí? ¿Será que no? Aquí la invitación es que cada uno pueda vivir para el Señor. Y eso hay que hacer énfasis y negrilla para el Señor. No es en mi propio racionamiento, en mi lógica, en mis deseos. No, para el Señor, según su palabra. No para los hermanos, no para nadie más, para el Señor. La responsabilidad es personal. Por eso el tema de no juzgar a otros es súper importante. Y la salvación es personal. Así que no te preocupes tampoco de estarte metiendo en cosas que no son. Mira, la responsabilidad de cada persona es personal con el Señor, así como es la salvación. No te desgastes en cosas que son innecesarias, además en cosas a las que Dios no nos ha llamado. Yo no puedo ser el juez de otras personas. Yo no puedo tomar el papel de Dios. Esa es otra de las conclusiones. Aquí en este texto hay dos verdades. Uno, lo que acabamos de leer, Dios nos va a juzgar a todos, al que se cree fuerte en la fe y al que es débil también en la fe. Dios lo va a juzgar, así que no te preocupes que a esa persona con la que tú estás molesta o lo que sea, le llegará su momento, así como también te llegará a ti. Dios nos va a juzgar a todos. Pero también dice, y esto me parece que nos trae esperanza, que nos debe traer alivio, no importa en qué grupo o en qué medida de fe te pongas o estés tú, Dios nos ha aceptado a todos, nos ha recibido a todos. Dios no te va a recibir a ti cuando tengas cierto nivel de madurez espiritual, no. Así con tu fe sencilla, lo que sea, así tengas un día de haber abierto tu corazón a Cristo, la palabra de Dios dice que Él te ha aceptado. Y nos ha aceptado a todos, a los maduros, pero también a los que apenas están comenzando a caminar esta fe. Aquí tengo una frase sencilla, pero creo que muy diciente. No somos superiores por hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Es decir, no somos superiores si hacemos cumplimos con lo que Dios nos dice, que otra vez eso está súper bien. Todos debemos buscar eso, tratar de obedecer porque es bueno, porque sabemos que ahí está la voluntad de Dios, porque Dios se place en eso, porque si Dios lo dice, seguramente no, trae bendición a nuestras vidas. Pero debemos tener muy claro de que no somos superiores por hacer esto, no somos superiores a otros. Por el hecho de que entendamos y caminemos diferente a otros, no significa que somos superiores. Somos superiores cuando hacemos lo que Dios nos manda hacer, es decir, lo que acabo de mencionar, pero damos toda la gloria a Dios, porque tenemos claro que nada merecemos y que lo recibimos es por la obra de Cristo. Entonces, eso debería ser un derrotero para ti esta semana. Y finalmente, la invitación para ti es algo que se menciona en el versículo 19. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Creo que eso podría ser parte de nuestro compromiso. Cuando estemos en situaciones así, bueno, mira, ¿cómo hacemos para que esta situación se haga en términos de paz? A propósito de todo lo que pasa en nuestro bello país en estos días, ¿cómo lo hacemos para hacerlo en un ambiente de paz?
¿Y cómo hacemos para hacerlo en un ambiente de mutua reconciliación? Pensamos diferente, vemos que la otra persona está del otro lado de nuestra manera de ver, de hacer y de decir las cosas. ¿Cómo esa situación la usamos para crecer en un ambiente de paz y de reconciliación? Esa es la invitación. Y piensa quizás en las personas o en las situaciones comunes en tus relaciones de trabajo, de estudio, ministeriales, iglesia, amigos, familia, lo que sea, recientes o que están pasando. Esta es una muy buena oportunidad para crecer en este sentido, a propósito de crecer en la fe, de madurar en la fe. Bueno, ¿cómo responder a estas situaciones en un ambiente de paz y de edificación y de reconciliación también? Sí, esa es la invitación final. ¿Cómo hacer de estas cosas algo bueno, digamos? Está bien, mira, las personas tenemos distintas maneras, quizás por la misericordia de Dios se ha revelado muy especial a tu vida y has podido entender y caminar de manera distinta. Dale gracias a Dios por eso, porque es algo que tú no has merecido, simplemente ha sido gracia de Dios. Pero que esa misma gracia de Dios que has experimentado tú puedas darla a otras personas que quizás todavía no descubren eso y que están buscando quizás o están esperando, o por lo menos eso espera Dios de los cristianos maduros, que otras personas les muestren el camino en gracia, en amor, en paciencia, en bondad, en misericordia. Así que esta semana podemos pensar en cómo podemos ayudar a otras personas. Y los que somos débiles en la fe, que podamos ver a otras personas que vemos que son fuertes, que tienen un carácter cristiano con buenos sedimentos. Podemos verlas no como personas lejanas a nosotros o con las personas con las que no nos identificamos, sino con personas con las que podemos aprender y podemos caminar y no sentirnos mal con ellas. Así que bueno, ahí está para todos los lados, no importa en qué lado de la cancha estés tú, la palabra de Dios es para todos el día de hoy. Gracias, Señor, por esta palabra, porque nos anima, Señor, a convivir en comunidad con los hermanos, en paz, Señor, y en reconciliación, entendiendo, Señor, de que quizás todos somos débiles. Algunos seremos maduros, fuertes en ciertas cosas, pero algunos tendremos debilidades en nuestra fe y nuestra forma de ver y caminar esta vida cristiana en algunas circunstancias, en algunas situaciones de la vida. Así que, Señor, ayúdanos a entender que esa es una realidad. Además, que eso nos permite estar conectados y depender absolutamente de la obra de Cristo y no de nuestra obediencia o de nuestra sabiduría o de nuestra manera de entender tu evangelio, sino que dependemos absolutamente de tu gracia y de la obra de Cristo a favor de nosotros. Ayúdanos, Señor, a que cuando pasen estas situaciones, Señor, de que veamos personas que son débiles en la fe, ayúdanos, Señor, a hacerlo, hablar, a conversarlo en medio de un ambiente de paz y de reconciliación también, sabiendo que también son hermanos, que nos necesitamos, que quizás hoy soy yo el que corrija a la otra persona, pero quizás mañana yo seré también el corregido. Así que ayúdanos también, Señor, a actuar en amor, en gracia, en misericordia, en paciencia, Señor, con nuestros hijos o con nuestros padres o con nuestros esposos, esposas, con nuestros amigos, con nuestros novios, novias, con nuestros compañeros de trabajo. Gracia, misericordia, paciencia, paz, reconciliación, Señor.
teniendo siempre claro, Señor, que lo que hemos recibido no ha sido por nuestros méritos, por nuestra sabiduría, por nuestra capacidad de obedecer o entender tu evangelio, sino es por tu gracia, por tu amor y por la obra de Cristo, Señor, a través de nosotros y en la cruz. Te damos gracias por eso. Amén. Bueno, llegamos al final de este devocional en casa. Te invitamos a suscribirte en la campanita y actives la campanita para que recibas las notificaciones de todos los contenidos que hacemos desde nuestra iglesia. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Oh, tu diestra me ha sostenido.